¿Cuántas veces también somos nosotros los que endurecemos el corazón a las evidencias que Dios nos da en nuestra vida? Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Hoy estudiaremos sobre esta y algunas plagas que fueron enviadas para liberar al pueblo de Israel. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos a Comunidad en Estudio, este espacio creado para que juntos podamos tener un encuentro con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la lección de la escuela sabática, esta guía de estudio que está muy interesante sobre el Éxodo, así que yo estoy muy bien acompañado como siempre con el pastor Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, Dani, ¿cómo está todo? Una alegría siempre estar aquí estudiando la palabra de Dios juntos y acompañando a nuestros hermanos también que nos acompañan cada semana, ¿no? Déjame mandar un saludo a mi amigo Jonathan. Jonathan junto con Michelle y sus hijos se han mudado en estos últimos días para aquí, para McAllen, viniendo desde Canadá. Así que vinieron del frío de Canadá para el calor de McAllen, ¿no? Pero sí. Bueno, así que compatriota tuyo igual, ¿no? Sí, argentino sí, también. Y bueno, bienvenido Jonathan, una alegría que estén con nosotros aquí junto con Michelle y los niños también, ¿no? Bienvenidos Benjamín y Emma, ¿no? Sí, bienvenido al calor del valle, una calurosa bienvenida. Una calurosa bienvenida le damos, sí. No, muy bienvenidos y bueno, decirles a todos los que nos escuchan, muchas gracias ahí por seguirnos, sigan ahí compartiendo este material que como vieron estamos en un estudio nuevo, en realidad estamos en otra esquina de la misma iglesia, ¿no? Ya que estamos haciendo algunos proyectos y vamos ahí a, Dios mediante, renovar también el estudio, así que oren ahí por todos los proyectos que se vienen para esta iglesia. ¿Te parece que vamos a estudiar ya la temática de hoy? Vamos. De esta semana, ¿no? Que tiene que ver con las plagas, ¿no? Tiene que ver con endurecer el corazón, como hablé al principio, ¿no? Me llama mucho la atención cómo nosotros podemos ver este fenómeno que ocurrió. Ya hablamos la semana pasada sobre Moisés y cómo fue un comienzo difícil para él, no tanto, bueno, sí por el endurecimiento del faraón, pero también por cómo este pueblo de Israel tenía esa incredulidad, ¿no? Muchas veces la queja, ¿no? De bueno, mira, intentaste esta liberación, pero ahora nos vino algo peor. Y este pueblo, en realidad, eso fue como que una costumbre hacer, ¿no? De quejarse. Y Moisés luchó con ambas cosas. Pero esta semana vamos a ver precisamente cómo Dios actuó para de una vez por todas liberar al pueblo, y fue una batalla difícil, ¿no? Yo cuando era pequeño me acuerdo que vi esta película del Príncipe de Egipto, no sé si tú la viste, la clásica, ¿no? ¿Príncipe de Egipto se llama así? No. Sí, porque siempre me lo confundo con José, el rey de los sueños, pero sí. El Príncipe de Egipto es de Moisés precisamente, ¿no? Esta película animada, y yo me acuerdo de la parte de las plagas. Bueno, todo, ¿no? Lo que pasa es que las películas de Moisés que yo veía eran en blanco y negro. Las tuyas ya son más modernas, son animadas, ¿no? Tú veías quizás yo miré los 10 mandamientos que era esa que abría el mar rojo con los efectos especiales medio raros. Pero blanco y negro encima. Ok. Soy un poco más viejo. Está bien. Bueno, El Príncipe de Egipto es una clásica, ¿no? Con la música hermosa que tiene. Pero yo me acuerdo cuando era niño me daba un poco de miedo esta parte, ¿no? De las plagas, de las ranas, del mar convertido en sangre, de la oscuridad, de las moscas y tanta cosa que yo no entendía en ese momento. Cómo Dios... porque a veces nosotros ponemos... me pasó recibiendo a mi familia brasileña aquí en la casa, que a veces ellos por mejor le ponían historias de la Biblia para niños, ¿no? Pero decían ellos, vamos a tener que hasta prohibir la historia de la Biblia porque algunas son medias violentas, ¿no? Y es así, o sea, por ejemplo, tenía a mi sobrino ahí haciendo como una cara enojada como Goliat, ¿no? Y amenazando y todo, y eso lo había aprendido en la historia de David y Goliat, ¿no? Entonces a veces nosotros, claro, vemos estas historias de una manera como desde niños, pero si la analizamos y somos conscientes realmente, es algo extraño. Por eso ahora es interesante poder hablar de esto, poder hablar del fenómeno, o sea, de la expresión del faraón endureciendo su corazón, por qué estas plagas, y creo que no vamos a ir una por una, pero sí
quizás lanzando esta primera pregunta, ¿por qué Dios actúa así? De una manera que incluso puede ser como violenta, como fuerte, como potente, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, esta historia no está alejada de lo que es el resto de la Biblia o digamos la historia que atraviesa absolutamente toda la Biblia, Ajá. que es la batalla entre el bien y el mal, ¿no? Entre la gran batalla cósmica, ¿no? Que es Jesucristo y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, dice el libro de Apocalipsis, y el dragón y sus ángeles, ¿no? Entonces, esta historia, que si bien es una historia de niños, podríamos decir, una historia que llama mucho la atención a los niños, las plagas y el tiempo de liberación, pero tiene que ver con esa pugna, ¿no? Entre el bien y el mal. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, allí en el inicio mismo, ¿no? Cuando ahora Moisés viene delante de Faraón, y en el día domingo el autor lo escribe allí, dice Dios versus los dioses, ¿no? Y allí en el capítulo 7, a partir del versículo 8, dice: habló Jehová a Moisés y a Faraón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, ¿no? Entonces vemos allí un incidente que también en los dibujos animados, en las historias animadas, es un momento muy grato, ¿no? Cuando ahora Aarón arroja la vara y esa vara se transforma en serpiente. Y entonces le dice Faraón: ¿ustedes pueden hacer lo mismo? ¿Sí? Y entonces le dice: claro, podemos hacer lo mismo. Y ahí entonces vemos, recién antes de iniciar el podcast hablábamos de esa batalla, ¿no? Que tenía que ver con poderes satánicos. ¿Sí? Sí. Porque podríamos decir: pero si estos magos no tenían poder. Y eso a veces es lo que nosotros argumentamos hoy diciendo: no, Dios no, Satanás no puede hacer milagros. Si uno va de pronto a lugares donde hay satanismo, de pronto decimos: no, esos milagros son falsos. La gente no se cura, la gente no se sana. No, sí, son milagros. Lo que pasa es que ¿de quién provienen esos milagros? Entonces, estos milagros, había dos tipos de milagros allí. El milagro que Dios estaba haciendo a través de Moisés y de Aarón, y los milagros que Satanás estaba haciendo a través de sus magos, ¿no? Así es. Y entonces ahí nosotros es como que se abren esos dos caminos delante nuestro, delante de Faraón en aquel momento, delante de los que estaban allí, decir: ¿a quiénes van a creer? ¿Van a creer al Dios que está haciendo los milagros o van a creer a estos otros dioses, ¿no? Que también hacían milagros. Que también hacían milagros, ¿no? Porque ahí quedó visto un milagro y otro. Pero ¿qué pasa? El poder de Dios es mucho mayor. Entonces, la serpiente que había sido convertida a partir de la vara de Aarón se termina comiendo a las otras serpientes, diciendo, y Dios de alguna manera se posiciona allí, mostrándole en primer lugar a Satanás mismo, ¿no? En segundo lugar a todos los magos que eran, y en tercer lugar a Faraón mismo también, diciéndole: yo soy el verdadero Dios, ¿no? Sí. Entonces, esta historia tiene que ver con eso. Y luego las plagas también, porque cada una de las plagas estaba apuntando o de alguna manera disminuyendo el poder de algunos de los dioses que los egipcios tenían, ¿no? Eso es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que cuando la Biblia habla de estos dioses con minúscula, dioses falsos, no necesariamente son dioses inventados o de la imaginación de ellos, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos esos dioses eran falsos, o sea, adoraban una estatua, y ¿qué hay de problema con eso? O al final no tiene ningún poder porque es algo que es un fierro, un hierro. Que está en la mente de la gente. Sí, que está en la mente, una imaginación. Pero esto y en realidad más lugares en la Biblia nos prueba de que hay poderes más allá, o sea, está representado por algo que quizá ellos podían ver, pero no era algo que ellos imaginaban. Había, y nosotros por ya después del gran conflicto y todo, sabemos que hay ángeles caídos, hay poderes también obrando en este mundo que son poderes malignos. Y eso a veces nos da como miedo hablarlo, tratamos de no hablarlo tanto,
pero o sea, anda a ver la miseria, anda a encontrarte lugares donde realmente hay maldad. Entonces tú ahí dices, hay cosas más allá obrando y hay personas que se entregan a estos poderes y ahí es donde yo no me detengo ahí, ¿no? Y digo, esta manera de actuar de Dios fue tan real, tan clara, que nos dice de que, claro, nuestro Dios es mucho más poderoso que todo esto, pero tampoco podemos nosotros mirar en menos, ¿no? Como Pablo mismo lo decía, o sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino Sí. que es contra poderes más allá, ¿no? Todas aquellas cosas que nos alejan del verdadero Dios, ¿no? Y que Satanás utiliza como instrumento. Hoy de pronto podríamos pensar cómo ganar el dinero fácilmente, ¿no? De pronto yo digo, bueno, voy a jugar a la lotería, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Voy a jugar a la lotería, ¿no? Y gano. Y uno dice, ¿qué fue? Fue el poder de Satanás obrando para hacerme creer que yo de pronto puedo ganar el dinero fácilmente. Podríamos decir, de pronto Dios tiene poder para concederme y darme un milagro y que yo de pronto pueda trabajar eficientemente y pueda ganar más y pueda ganarme el dinero con el sudor de mi frente, claro. Pero ahí entonces tenemos los dos poderes luchando uno contra el otro, ¿no? Claro. Y así con diferentes dioses que el ser humano va creando en este tiempo, ¿no? Claro. Y que nos desvían del verdadero Dios, del Dios verdadero, Sí, ¿no? sí. O una falsa felicidad de pronto, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos plenamente felices en el hogar, en el vínculo matrimonial, ¿no? Pero entonces ahora el enemigo crea otros dioses paralelos, ¿sí? Que podríamos decir hoy la sexualidad fuera del matrimonio, la pornografía, todas aquellas cosas que el enemigo utiliza para hacerle creer a la humanidad como una cuestión de pseudo felicidad, ¿no? Siendo que Dios nos está diciendo, yo he creado absolutamente todo lo que he hecho para vuestra felicidad. Y el enemigo es como que paralelamente va llevando cosas que van al costado del camino, ¿no? De la misma manera que como hizo en aquel... Claro, hoy en día nosotros no andamos tirando una serpiente acá y que viene otra serpiente, no. Sí. Eso era en aquel tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que ver con los poderes de aquel tiempo. Cuando uno va, ahora nosotros estuvimos hace un mes atrás en Egipto y ahí podíamos ver todos aquellos dioses que aparecen aquí, que de paso la lección dice 1500 dioses tenían allí los egipcios, ¿no? Y aquí se toca el Algunos. Nilo, por ejemplo, ¿no? El Nilo, Era todo gira alrededor del río Nilo, ¿no? claro. Y cuando uno ve el mapa de Egipto, es todas las ciudades a lo ahí. largo del río Nilo. Porque ¿Por qué? era un dios para ellos, ¿no? Sí, porque el resto, o sea, cuando tú te alejas del Nilo, es pura sequedad todo, ¿no? En cambio, claro. el delta del Nilo, que es lo que está al costado, y el valle del Nilo también, es lo que le da vida, ¿no? Porque el agua da vida. Y entonces el río, los dioses que ellos tienen, cómo está permeada absolutamente toda la cultura en relación a estos dioses. Entonces allí se ve atacado el sistema de adoración que los egipcios tenían, y entonces se sopesa allí entre el poder que tenían estos dioses falsos y el poder que Dios tenía, ¿no? Claro. Y Dios entonces coloca de alguna manera el pie sobre todos esos dioses que ellos tenían, para que de paso ellos tengan la oportunidad de creer. No lo hicieron, Faraón no creyó, el resto de sus seguidores allí tampoco creyeron, ¿no? Aunque, bueno, Elena de White dice que algunos también salieron de allí de Egipto, de los egipcios, porque creían en lo en las señales que Dios estaba haciendo, y creyeron en Dios como el Dios verdadero, ¿no? Pero bueno, obvio, muy pocos, ¿no? Sí. Sabes que ahí en Éxodo 12:12 habla de esto, ¿no? Dice, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Aplicándolo un poco a lo que tú decías de hoy, a veces nosotros también nos desanimamos cuando Dios está atacando dioses de nosotros, ¿no?
porque estamos tan aferrados a esos dioses, y cuando esos dioses ya no están o Dios los está destruyendo para nuestro bien, para mostrarnos quién es realmente nuestro Dios, nos desanimamos y a veces hasta le echamos la culpa a Dios, ¿no? Tú hablaste, por ejemplo, del río Nilo, ¿no? Que sostenía económicamente a Egipto, ¿no? Sí. Y que eso para ellos era un Dios. ¿Cuántas veces nosotros también pensamos que nuestra vida gira en torno a lo que podemos lograr con nuestras fuerzas, a un sistema económico, a lo que hemos construido con el sudor de nuestra frente, a nuestra empresa, a nuestro trabajo? Y de alguna manera quizás estamos tan dependientes de eso que cuando viene la crisis, cuando Dios quizás en su infinita misericordia también intenta mostrarnos que Dios es más grande que eso, ¿no? Ujú. Que puedas realmente confiar en Dios y no en lo que tú has logrado, entonces a veces nos desanimamos y también endurecemos el corazón. Sí. También a veces decimos, bueno, ¿para qué Dios hizo esto o permitió esto? Pero puede ser que Dios lo está haciendo para llamar nuestra atención, para quitar nuestra vista de las cosas, de los dioses con minúscula, ¿no? Y poner nuestra vista en el Dios verdadero, ¿no? Sí. Sí, por eso decía que esto pensando de la perspectiva de los egipcios, ¿no? Ujú. Después vamos a entrar un poquito y quiero un poquito más adelante leer una cita de Elena de White donde habla de por qué el pueblo de Israel tuvo que soportar estas cosas y soportar el aumento de la crueldad de Egipto. Tanto en el último tiempo, para que comenzaran a clamar a Dios ser liberados, y también el hecho de que ahora Moisés se presentara delante del faraón y faraón endureciera más y le colocara un mayor peso sobre el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso, no? Porque Dios podría haberlos liberado antes y que ellos no tuvieran que pasar por esta experiencia, ¿no? Claro. ¿Por qué Dios lo hizo? Entonces, pero desde la perspectiva de los egipcios, Dios quería dejarle una enseñanza también y que el corazón de ellos pueda ser, pueda tornarse en torno y seguir al Dios verdadero, ¿no? Claro. Como digo, muy pocos fueron los que lo hicieron, pero algunos lo hicieron. Sí. Entonces, Dios quería ahora mostrarle el poder sobre aquellas cosas en las cuales ellos colocaban su atención. Y nosotros puede ser que en este tiempo también estemos colocando la atención no sobre el Dios verdadero, sino sobre aquellas cosas que tenemos que nos dan una pseudo estabilidad, ¿no? Así como ellos, como decíamos, ¿no? Ellos creían en el río Nilo que le daba estabilidad económica, creían en los, adoraban los insectos, adoraban el ganado, adoraban, y todas aquellas cosas fueron afectadas, ¿no? La salud, la medicina, esa diosa Isis, que era como la diosa de la estabilidad y de la sanidad, y ellos comenzaron a morir de enfermedades, comenzaron a morir de úlceras, el ganado comenzó a morirse, todos aquellos dioses en los cuales ellos colocaban la atención se fueron a fallar, a fallarles. Y Dios les estaba demostrando que Él estaba al control de todo. Y así todos ellos siguieron empecinados en la creencia que tenían, ¿no? Y a veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo también y terminamos muriendo en nuestra falta de fe solo por ser cabeza dura, nada más. Y estamos empecinados en eso, ¿no? Claro. En un momento el autor, hace referencia de que primero el faraón endurece sus corazones en las primeras 5 plagas, creo que él hace referencia a esto. Que el faraón endurece sus plagas, en su corazón, y a partir de la 6ª plaga ahora ya Dios lo mantiene en ese endurecimiento, ¿no? Es interesante esto porque ya luego se comienza a tornar una cuestión de orgullo en el faraón. Claro. Ya deja de ser solamente un deseo. ¿Por qué? Porque aquí había incluso muchos hasta intereses. Empieza quizás hasta a creer, pero no iba. Había muchos intereses económicos en esto, decir, imagínate, mi esclavo, mi mano claro, de obra tengo barata. mis esclavos, mano de obra barata, que viven acá con 2 pesos con 50, ya los hago trabajar cantidad de horas y tengo a mi pueblo tranquilo ahí, reposando y pintándose los ojos como se pintaban los egipcios, ¿no? Y nada más que eso.
Entonces, pero ahora ya se transforma en una cuestión de orgullo, ¿no? Claro. Es decir, ahora estoy empecinado, estoy cerrado y no los voy a dejar salir. ¿Tengo motivos? Ya creo que los motivos los había perdido después de ir viendo cómo Dios en 2, 3, 4 plagas le estaba demostrando y estaba afectando grandemente ahora a su pueblo. Claro. Ella por una cuestión de orgullo propio, decir yo no los voy a soltar, 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 y entonces se comienza a endurecer su corazón más por causa del orgullo, ¿no? Sí. Y mira, aquí el autor, citando esto mismo, de hecho, el día lunes vimos eso, ¿no? Y la pregunta está ahí, ¿no? ¿Quién endureció su corazón al final? ¿Fue Dios? ¿Fue él mismo? ¿Fue Satanás? ¿No? Me llamó la atención esta frase que dice: Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, porque alguno podrá pensar, bueno, después de la quinta, sexta plaga ya Dios, aparece así textualmente, ¿no? Y Dios endureció el corazón del faraón. Sino que, según la reflexión de este autor, dice, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos, ¿no? Y así la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad. Es interesante esto porque cuando nosotros leemos la Biblia, de hecho, si bien es cierto, todo es revelación de Dios, la revelación fue dándose progresivamente hasta llegar hasta Jesús, ¿no? La revelación máxima del Padre, ¿no? Y uno ve en varias partes del Antiguo Testamento de que se le atribuían muchas cosas que incluso en este caso el faraón mismo hacía, o incluso Satanás podría hacer a Dios, ¿no? Hay otro ejemplo en Saúl, hay otros ejemplos más también en David, y siendo incitado a hacer un censo, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos que entender de que quizás la concepción que tenemos hoy de este gran conflicto, de toda la historia detrás de lo que estaba pasando, la tenemos hoy. Y desde hoy miramos hacia atrás la historia y podemos entender ciertas cosas. Pero desde ese momento ellos atribuían también algunas cosas a Dios, ¿no? Que en realidad Dios no hacía de una manera activa, ¿no? Porque si nosotros pensamos en esta imagen, es como Dios voluntariamente diciendo yo te estoy endureciendo el corazón, o sea, claro, yo estoy haciendo que tú peques, probablemente, así como si nosotros lo vemos así, ¿no? Pero hay que tener cuidado en cómo nosotros entendemos este texto y pasarlo también por el filtro de la revelación máxima que es Jesús, ¿no? O sea, Dios no puede actuar en contra de su ley. Es como que si Dios no esté empujando a que nosotros pecáramos. No es así. Dios no es así como nosotros podamos ser. No es un ser humano, ¿no? Para tentarnos, para llevarnos a que hagamos mal para cumplir un deseo bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, esto tiene que ver con un concepto que era la transmisión, digamos, atributiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, atribuirle a que Dios era el que estaba haciendo, cuando en realidad tenía que ver con una condición de libre albedrío, de libertad de elección que el faraón estaba haciendo. Pero en el tipo de escritura y literatura de ese tiempo, se le atribuía a lo que estaba pasando, se le atribuía a Dios, ¿no? Pero nosotros entendemos esto como que no Dios incitando, generando, sino a partir de lo que pasaba, de la decisión, claro, del libre albedrío del faraón. Entonces esta era la condición, ¿no? Y lo mismo podemos transmitir en este tiempo también. O sea, el Señor sigue actuando de la misma manera desde Adán y Eva, aún con el libre albedrío que ellos tuvieron. Faraón tuvo el libre albedrío también para poder elegir. Y nosotros también en este tiempo tenemos la misma libertad de elección también, ¿no? Sí. Sabes que yendo después un poquito más adelante, gracias ahí por ese comentario, creo que todo eso es clave. Dios corre el riesgo de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, ¿no? Y a veces nosotros, eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Realmente decidir adecuadamente. Decidir adecuadamente, con sabiduría. Al contrario del faraón que puso su corazón como roca, Dios quiere darnos un corazón de carne, ¿no? Un corazón dispuesto a seguir su voluntad, a romper nuestro orgullo y muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto se aplica también. A veces nosotros decimos, hoy faraón, que así, no sé, desgraciado por todo lo que él hizo. Sí.
pero muchas veces nosotros también nos vemos reflejados en eso, ¿no? No en seguir con el corazón duro, ¿no? En Dios tratando de sacar nuestro orgullo, tratando de rebajar quizás los rencores que tenemos y llevándonos a pedir, a que tú pidas perdón o a pedir perdón, pero no queremos, ¿no? Uh-huh. Y sabes que yo creo que así como el camino de aquel que busca la santidad, como aquel que la niega, es un paso a la vez, sí, ¿no? O sea, puede ser que tu corazón termine más duro con pequeñas decisiones. Tú sabías que Dios te estaba mandando a hacer eso y no lo hiciste. Una decisión, un paso, otro paso. Y eso después, en lo pequeño, después puede ser en lo grande y después puedes terminar con el corazón insensible a la voz de Dios y eso, claro, es muy peligroso, ¿no? Y algo que me llama la atención es que en cada una de las plagas de lo que iba sucediendo, el faraón parecía como que se iba a ablandar y entonces venía, por ejemplo, ¿no? Capítulo 8, versículo 8, así en la plaga de las ranas, dice, entonces... la imagen de la rana aquí sí, todos los días. Entonces dice, capítulo 8, versículo, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová, ¿no? En todo el tiempo, él... Como que juega. O sea, yo estoy seguro que habrá pedido en cada una de las plagas a sus magos que habían hecho ese milagro allí, que hagan el milagro también de quitar las plagas, quitar los piojos, quitar las úlceras, detener la mortandad del ganado, detener el granizo y así cada una de las plagas, ¿no? Él le habrá pedido a cada uno de los magos que tenía allí para que puedan hacer ese milagro y no lo podían hacer. Entonces termina reconociendo verdaderamente, porque aquí hay un reconocimiento, es decir, pídanle a su Dios, pídanle a Jehová que haga el milagro. Y Moisés y Aarón oraban y las plagas se terminaban, ¿no? Y él no cumplía. Y él no cumplía, claro, pero en cada paso que él daba, él iba dándose cuenta que Dios era el Dios verdadero. Claro. Pero a medida que nosotros le vamos dando la espalda, nuestro corazón se va endureciendo más porque es ese paso de alejamiento que nosotros vamos dando de Dios. Sí, lo reconocemos, pero ante los milagros que Dios hace con nosotros, y cómo Dios nos llama, y cómo Dios hace un milagro, y el otro, y le pedimos, y a veces nos pasa aquí, ¿no? Que hay personas que... recuerdo un caso, ¿no? De alguien que vino a pedir por su bebé que había nacido y dijo, no, si yo me tengo que entregar al Señor y que por favor y que mi hijo pueda recibir la sanidad y el hijo recibió la sanidad y nunca más después lo vimos como tal, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa con aquellas personas cuando el Señor obra y hace un milagro en tu vida y tú en vez de caminar hacia el Señor te das media vuelta y te vas? Que eso fue lo que figuradamente hacía Faraón. Y entonces su corazón se fue endureciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque cometemos lo que nosotros llamamos como el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se termina alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque porque el Espíritu Santo simplemente se quiere alejar. No, porque nosotros le hemos dado la espalda y llega un punto que ya Dios deja de golpear la puerta de nuestro corazón. Y Dios dejó de golpear ya a la puerta de Faraón a partir de la quinta plaga, podríamos decir. La siguió haciendo, pero ya se dio cuenta que... Entonces ahí el corazón de Faraón estaba endurecido de tal manera que de alguna manera podríamos decir, esto corre por mi cuenta, ¿no? Yo creo que hasta la quinta plaga más o menos, Faraón puede haber tenido oportunidad de salvación. Pero a partir de la quinta plaga, por cómo cambia el sentido allí de las declaraciones en cada una de las plagas, Dios termina endureciendo el corazón de él. ¿Por qué? No porque Dios quiera endurecerlo, sino porque él ya le había dado espalda 5 veces antes. Y ahora entonces el Espíritu Santo de alguna manera podríamos decir se termina alejando de él, que es lo que nosotros conocemos como la obra del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Wow. Es muy interesante lo que tú dices y creo que también se da no solamente que no cumplimos las promesas, como tú hablaste de este ejemplo, ¿no? Me quedó dando vueltas porque
A veces nosotros buscamos a Dios cuando las cosas están mal, ¿no? Como el faraón dice, ahora ora a Dios y pídele que se termine esto. Sí. ¿Y cuántas veces nosotros también, no? Es como, ahora estoy buscando a Dios, le estoy pidiendo porque no tengo trabajo, porque hay una situación de salud compleja, y ahí es como, Señor, por favor, y incluso quizás cometemos el error de prometer cosas, ¿no? Mira, si haces esto, yo voy a hacer esto, Sí. y ¿cuántas veces nosotros como humanos no cumplimos? Todo el tiempo pasa eso, ¿no? Gente que de pronto dice, pastor, oren por mí porque estoy buscando trabajo, y de pronto le viene un trabajo y ya ni siquiera viene a la iglesia y dice, no, lo que pasa es que me hacen trabajar en sábado también, pero cuando me den el sábado voy a... Entonces son cosas que uno dice, a ver, ¿yo me salvo por guardar el sábado? No, pero es una respuesta de adoración a lo que Dios ha hecho por mí, ¿no? Es esa señal de que ahora yo estoy apartando ese sábado, ese tiempo especial para el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno nos acercamos a esas personas, los vemos con un corazón realmente más endurecido, ¿no? Hasta el rostro de la persona cambia cuando su corazón está endurecido delante del Señor. Ya no quieren ver a nadie, ya ni a los pastores ya nos quieren ver, ¿no? Sí. Y nosotros no tenemos nada que ver, porque de pronto es algo, de paso es algo entre cada uno y el Señor, ese arreglo, ¿no? Pero entonces empieza a pasar eso en nuestra vida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las promesas que hacemos, ¿no? Nosotros muchas veces fallamos en las promesas, ¿no? Y creo que tenemos que tener aún mayor cuidado. De hecho, hay un pastor que decía que nosotros no deberíamos prometerle nada a Dios, sino que deberíamos actuar. Deberíamos buscarlo a Él y entregarnos promesa, a su voluntad. ¿No? Sí. Sin esa promesa de decir, yo voy a hacer esto y te lo prometo y después no cumplir, ¿no? Porque creo que Dios es el que sabe el futuro. Y vemos muchísimos ejemplos de la Biblia. Me acuerdo del mismo Pedro, ¿no? Prometiendo que no iba a negar y al final... Entonces yo creo que Dios, que más que nuestras promesas, Él quiere nuestro corazón. Aquí, hoy, ¿no? No en un futuro, no que voy a hacer esto, ¿no? Aquí, hoy, desde ahora, cambiar, ¿no? Y poder entregarnos a Él. Sabes que yo quisiera ir terminando, ya cerrando este estudio. Ya, de hecho, en el siguiente estudio vamos a ver la plaga definitiva que tiene que ver con la Pascua, ¿no? Sí. El comienzo de la Pascua. Solo me gustaría quizás agregar algo que yo veo mucho y que se puede aplicar hoy. Yo hice mi tesis en teología de la teología de la liberación. Esta teología tiene muchas cosas que están un poquito quizás erradas, ¿no? O son un riesgo de entenderlas como tal, pero tiene algo que me llamó la atención, que la teología de la liberación da un énfasis en toda la Biblia en el oprimido, ¿no? En el pobre, y da este énfasis de que Dios es un Dios que libera al oprimido, desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Y sabes que yo cuando lo vi así, empecé a estudiar varias tendencias de este estilo. Yo encuentro que Jesús, que en el Nuevo Testamento, y este Dios liberando, siempre se pone del lado del oprimido, siempre se pone del lado del que ya no tenía ninguna esperanza, ¿no? Y le muestra que Dios sí tiene esperanza y usa al que ya estaba perdido, al esclavo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser los representantes de ese Dios en este mundo? Eso yo pienso, ¿no? ¿Dónde está el oprimido hoy? ¿Dónde está aquel que sufre hoy? ¿Dónde está aquel que no tiene esperanza hoy? ¿Y cómo yo, que soy iglesia hoy, puedo mostrarme a aquel que le muestra a este Dios que libera, este Dios que salva, este Dios que rescata, ¿no? Creo que es algo para reflexionar también, porque yo veo un Dios aquí apasionado por liberar de la opresión esclava a este pueblo que, claro, al faraón le convenía que estuviera con él porque era su mano barata, ¿no? Sí. Es como que si lo comparamos con hoy, ahora China es la mano barata y bueno, y imagínate, ya las naciones pierden toda esa mano que hay allí porque la gente ahí vive esclavizada, ¿no? Y ya decide no hacer, no dar su vida por este trabajo prácticamente esclavo. ¿Qué pasaría con las potencias mundiales que dependen de eso, ¿no? Sí. Si lo aplicamos hoy. Entonces yo digo, ¿qué yo personalmente puedo hacer para poder ser el reflejo de ese Dios que libera? ¿Cómo yo puedo ver al oprimido? ¿Cómo yo puedo ver a aquel que está sin esperanza en este mundo y brindarle esperanza también, ¿no? Solamente con que empecemos a prestar atención a los que están a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay muchísima gente necesitada. Primero, reconocernos nosotros mismos como necesitados, porque no es que nosotros estamos del lado
de los que privilegiados. tienen absolutamente todo, ¿no? Aunque nos creamos que tengamos todo, si nos ponemos a ver en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, nos vamos a ver como realmente necesitados de Dios. A veces aquellas personas que se esconden detrás de un carro costoso, detrás de una ropa elegante, de diseñador, ¿no? Ahora estuvimos, cuando viajamos a Egipto, hicimos escala en París y estábamos como 9 horas allí en París, en el aeropuerto, así que aprovechamos a salir y bueno, fuimos a la Torre Eiffel, fuimos al Arco del Triunfo, y allí cercano al Arco del Triunfo hay una tienda de Louis Vuitton, ¿no? Y nosotros pasamos caminando por ahí, ¿no? Ahí no te compraste nada. No pasamos o sea, entrar, y más con la ropa que teníamos no daba ni para entrar a ver siquiera. Pero a veces nosotros pensamos que teniendo eso ya tenemos todo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta en realidad que somos profundos necesitados, porque a veces nos escondemos detrás de esas cosas. Pero detrás de eso que queremos de pronto aparentar, en mostrarnos como que tenemos absolutamente todo, hay profundas necesidades espirituales, emocionales, de nuestra niñez, de matrimonios tal vez quebrados, pero que a la vista de las personas queremos mostrarnos de determinada forma. Entonces todas son cosas que primero identificarnos nosotros como necesitados. Así es. Y después ver a mi prójimo que está ahí inmediatamente al lado. A veces pensamos que tenemos que irnos a otros países, ¿no? Para ver gente necesitada. No, el que está ahí al lado está necesitado. Tal vez no económicamente, pero tal vez sí, como decía recién, porque está pasando por depresión, y en consejería, aquí en la oficina pastoral todo el tiempo estamos recibiendo personas así que están pasando por esa situación de ansiedad, de depresión, de angustia, porque de pronto miran hacia atrás en su pasado, en su vida, y se dan cuenta que no han logrado lo que tenían propuesto o visualizado cuando tenían 20 años, ¿no? Cuando uno tiene todo el idealismo, ¿no? Y llegan a los 45, 50, 55 años y se dan cuenta que aquello que se habían propuesto, que habían soñado en algún momento, no lograron alcanzarlo. Todo el tiempo estamos dialogando con ese tipo de personas así. Entonces, si nosotros comenzamos a ver gente realmente necesitada, vamos a decir, bueno, esto es lo que Dios nos ofrece para sacarnos de la condición en la que estamos. Y eso es lo que Dios ahora le estaba ofreciendo al pueblo de Israel, sacarlo de esta condición. Por eso yo decía que nosotros tenemos que visualizar esta historia desde dos perspectivas. Una es la perspectiva de Egipto, sí, de los egipcios, del faraón, ¿no? De la oportunidad ahora que Dios le está dando al faraón para que pueda reconocerlo a él como el Dios verdadero. Faraón no lo hizo. La gran mayoría de los egipcios no lo hicieron, solo un grupo minúsculo. Pero ¿qué pasa con Israel? Que era lo que Dios estaba queriendo transmitirle a Israel. Entonces, hay una cita allí del libro Patriarca y Profeta, allí en la página 273, que Elena de White dice: Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. Fíjense cómo Dios permitió la esclavitud. Si Dios le hubiese dado un buen pasar en Egipto, ¿que Dios podía hacerlo? Sí, Dios podía hacerlo. Wow. ¿Dios podía darle un buen pasar en Egipto al pueblo de Israel, que era su pueblo? Claro que sí. Y hasta podríamos decir, ¿y qué mejor, no? Por eso en algún momento, cuando iban caminando por el desierto, vienen y se le quejan a Moisés diciendo: ¿no teníamos acaso tumbas o mejores lugares? De paso hay un culto a la muerte en Egipto muy grande, ¿no? Por eso los faraones se construían sus pirámides y demás, porque había una idea de continuidad o de inmortalidad que ellos querían tener. Era un concepto de la muerte
bien, bien grande, ¿no? Entonces, Dios podía darle un buen pasar, una buena vida al pueblo de Israel, Claro. a su pueblo, siendo Él el Dios verdadero en Egipto. Sí, claro que sí, Dios se lo podía dar. Pero ¿qué iba a pasar? Ellos iban a caer en la comodidad de estar viviendo allí en Egipto, de estar en la tranquilidad, acá estamos bien, acá tenemos comida, tenemos suficiente de todo. Y entonces comenzar, cuando nosotros estamos pasando en eso, por esa situación, era lo que siempre el pueblo de Israel le tocó experimentar, que era como navegar en aguas tranquilas, ¿no? Mientras el pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia, navegaba en aguas tranquilas o estaba viviendo en tierras tranquilas, ahí comenzaban a desviar su atención del Dios verdadero y comenzaban a mirar alrededor. Comenzaban a mirar a los pueblos circunvecinos, a los ídolos de los pueblos vecinos, se comenzaban a cruzar ahora, empezaban a ver que las mujeres de los pueblos vecinos eran más lindas que las propias, Dios le había dicho que se mantengan ellos. Empezaban a mirar al costado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo le empezaba a ir bien. Por eso, dice aquí Elena de White, Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión, ¿no? Si nosotros hoy estamos viviendo en nuestra vida, estamos viviendo en tierras de tranquilidad y de paz, podemos estar en el riesgo de comenzar a desviar la atención del Dios verdadero, los ojos del Dios verdadero, y comenzar a mirar al costado. Tener Egipto en el corazón. Y tener Egipto en el corazón, y tener ídolos, el ídolo del trabajo, porque uno dice, no, tengo trabajo. Uno a veces han venido personas, como decía recién, a decir, pastor, necesito trabajo, y ahora tienen tanto trabajo que ya se olvidan de Dios, de la familia, de la iglesia, de servir a la iglesia, porque no tengo tiempo para nada. Entonces eso se termina transformando en la idolatría de la cual Dios quería sacarlo al pueblo de Israel de Egipto. Así es. Entonces, si a veces estamos pasando por tiempo de que pareciera crueles para nosotros, agradezcamos a Dios, porque Dios nos está salvando de caer en la idolatría, ¿no? Así es. Y a veces, hasta yo suelo decir también, a veces pidámosle un poco de ajuste de tuerca del Señor a nuestra vida. Pidámoselo. Porque a veces es bueno eso también. A veces es bueno para que nosotros no nos olvidemos verdaderamente cuál es el camino que tenemos que seguir. Así es. Amén. Yo creo que podemos quedar con esa reflexión, pastor, que compartiste. Tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas, dice el versículo principal, Éxodo 9:35, y que ese no sea nuestro caso, ¿no? Que nuestro corazón no se endurezca más, que podamos realmente pedirle a Dios que actúe. A veces quizás va a doler eso, pero va a valer la pena. Si es para estar más cerca de Dios, si es para depender más de Dios, que Él pueda destruir todos los dioses que hemos acumulado y sacar de una vez por todas a Egipto del corazón. Que Dios te bendiga y que puedas acompañarnos ahí en la siguiente semana en un nuevo repaso de Comunidad en Estudio. Bendiciones. Bendiciones, papá. Muy bien.